Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar las reglas de derivación. Primera parte. El próximo encuentro vamos a seguir estudiando reglas de derivación. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. Recordemos un poco qué son las reglas de derivación. Las reglas de derivación son reglas simples que permiten calcular derivadas de funciones sin aplicar la definición de la pendiente de la recta tangente, o sea, el método largo. Las reglas a estudiar en esta oportunidad son: primera, regla de la función constante. Este establece que si tenemos una función igual a c, o sea, f de x igual a c, donde c es un número real, entonces la derivada del número real va a ser igual a 0. Derivada de la función potencia. Esta establece que si tenemos una función de la forma x a la n, entonces la derivada va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1, donde n, recordemos que es el exponente. En otras palabras, la derivada de una función potencia va a ser igual al exponente por x elevado al exponente menos 1. Tercera regla, regla del múltiplo constante. Este establece que si tenemos f de x igual a c por x a la n, donde c sigue siendo un número real, una constante, entonces la derivada de esta función va a ser igual a c por n por x a la n menos 1. Podemos decir que la regla de la función potencia es un caso especial de esta regla del múltiplo constante. Por último tenemos la derivada de la suma o resta de funciones. Esta regla establece que si tenemos una función de la forma u más menos v, siendo u y v funciones en x, o sea, funciones con variable x, funciones que también se pueden derivar con respecto a x, entonces la derivada de esta función va a ser igual a la derivada de u más menos la derivada de v, según sea el caso. Visto esto, podemos proceder a realizar nuestros ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, calcular la derivada de la función f de x igual a 6. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué regla de derivación debo aplicar? Pensemos un momento. Correcto, vamos a aplicar la regla de la función constante, la cual establece que si tenemos f de x igual a 6, entonces la derivada de f de x igual a 0. En este caso, nuestra función constante, ya aplicar esta regla, tenemos que nuestra función constante igual a 6. 6 es un número real, por lo tanto la derivada de 6 es igual a 0. En otras palabras, cuando tenemos una función constante, no importa qué valor sea el valor del número real, la derivada siempre va a ser 0. Palabras sencillas, la derivada de un número es igual a 0. Veamos un segundo ejemplo. Calcular la derivada de la función y igual a x a la cuarta. ¿Qué regla debo aplicar? Recordemos, la función es igual a y igual x a la cuarta. Exacto, vamos a aplicar la regla de la función potencia. F de x igual a x a la n, entonces la derivada va a ser igual a n por x n menos 1. Para aplicar esta regla de la potencia, primero vamos a identificar n igual a 4. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 4 por x a la 4 menos 1. Tenemos n que se antepone a la x y tenemos el denominador disminuido en 1. O sea, simplificando esto, tenemos la derivada de la función, la derivada y igual a 4x al cubo. Importante aquí de notar que en el caso anterior utilizamos la notación f de x y aquí utilizamos la notación y. Eso es exactamente igual. Y siempre va a ser igual a f de x. También importante de notar que le colocamos la prima, ya sea a f de x o a y, cuando estamos hablando de las funciones derivadas. Veamos otro caso. Calcular la derivada de la función y igual a 3x al cuadrado. Nos hacemos la misma pregunta: ¿qué regla de derivación debo de aplicar? Entonces pensamos un momento. Sí,
Vamos a aplicar la regla del múltiplo constante, o sea, aquella que establece f de x igual a cx a la n, entonces la derivada va a ser igual a c por n, x elevado a la n menos 1. Procedemos a utilizar entonces esta regla. Para ello identificamos c igual a 3, n igual a 2. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 3, que esto es igual a c, por n, que es igual a 2, por x 2 a la menos 1. Entonces tenemos, ya simplificando todo esto, la derivada va a ser igual a 6x, puesto que 3 por 2 igual a 6, x elevado a la 2 menos 1 es 1. Se sobreentiende entonces que ahí el exponente es 1. Veamos un último ejemplo, calcular la derivada de la función y igual a 4x a la quinta menos 1 medio x a la cuarta más 9x al cubo menos 13x más 6 más 10x al cuadrado. Un poco largo, ¿no? Pero no importa, es fácil la derivación de este tipo de funciones. Pensemos qué regla de derivación debo de aplicar. Muy bien, principalmente vamos a aplicar la regla de la suma y resta. Este establece que si f de x igual a u más menos v, siendo u y v funciones en x, o sea, funciones con variable x que se pueden derivar, entonces f de x o la derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de u más menos la derivada de v. Procedemos entonces a reescribir nuevamente la función. Para ello vamos a utilizar una propiedad que se llama propiedad del exponente negativo. Este establece que si tenemos un exponente como denominador de un término, esto es igual a la base elevada al exponente negativo. La base corresponde a la x y el exponente corresponde a la n. ¿Ok? Lo hacemos puesto que recordemos que tenemos en la función original 10 entre x cuadrado, o sea, el último término. Por el último término vamos a aplicar esta regla, vamos a reescribir nuevamente para facilitarnos la derivación. Entonces tenemos la función ya reescrita. Vean que no lleva la prima, puesto que aún no he derivado, simplemente reescribí la función. Entonces tengo y igual a 4x a la quinta menos 1 medio x a la cuarta más 9x al cubo menos 13x más 6 más 10x a la menos 2. Aplicando la regla de la derivada de suma y resta tenemos, ya vean que ahora sí aplico la prima, puesto que tenemos 4 por 5x a la cuarta. O sea, aplicamos ahí la regla del múltiplo constante, n vale 5, por eso va adelante de la x, y disminuimos en 1, el exponente 5 menos 1 es 4, menos 1 medio, que es el múltiplo constante, por, en este caso n vale 4, por eso antes ponemos el 4 con respecto a la de segunda x, y disminuimos en 1 el exponente 4 menos 1, 3. De igual manera con los siguientes términos, 9 por 3x cuadrado menos 13 por 1. Importante aquí el hecho que la derivada de x es igual a 1. ¿Okay? Más 0. Recordemos, la derivada de un número real, o sea, la derivada de 6 es 0. Más 10 por menos 2x cubo. Recuerden que aquí en este caso n vale menos 2, por eso anteponemos el menos. También tenemos que menos 2 menos 1 es menos 3, por eso nos da menos 3 como exponente del último término. Ok, reescribimos nuevamente la función derivada al aplicar los productos indicados. 4 por 5, 20, x a la cuarta menos 1 por 4, 4, entre 2, 2, pues tenemos menos 2x cubo, más 9 por 3, 27x cuadrado, menos 13 por 1, 13, el 0 lo omito, y luego tengo más por menos menos, 10 por 2, 20, entre x al cubo. Vean que vuelvo a aplicar
la regla que tenemos en R cuadro, o sea, la regla del exponente negativo. Si tenemos un exponente negativo, podemos pasarlo positivo al reescribirlo como un denominador. Importante dejarlo en esta forma, puesto que la función original estaba escrita en una forma similar a esta. Muy bien, agradeciendo tu atención, agradeciendo tu esfuerzo realizado en este curso, esperando que este video haya sido de tu total comprensión. Eh, Me despido en esta ocasión, siempre recordándote que cualquier duda, cualquier consulta que quieras hacer, lo puedes hacer a través de los canales disponibles. Hasta la próxima.